Movimiento Sin Miedo pueda ganarle esta elección en La Paz. ¿Qué pasó ahí, señor Luis Revilla? Del romance a los insultos. ¿Qué pasó con el MAS? ¿En qué momento se rompió esto? Tiene 60 segundos a partir de ahora. El momento en el que se convocan elecciones y el MAS decide ir solos a las elecciones. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, somos otra organización política y estos ataques, estos insultos, estas agresiones forman parte de una estrategia electoral, de debilitar al Movimiento Sin Miedo desde la persona propia del presidente, de confrontarnos con el liderazgo del presidente, con esta fuerza que efectivamente tiene en La Paz, pero confiamos nosotros en que no se va a imponer el voto consigna y que finalmente los paseños vamos a razonar, vamos a pensar cómo ha avanzado la ciudad en este tiempo y cómo puede seguir avanzando, sobreponiendo los intereses de la ciudad a los intereses de un partido político. Bueno, perfecto, le agradecemos mucho, pero en la relación, si bien era difícil, toda relación resulta difícil a veces, jamás se han llegado a los insultos como ocurrió recientemente en este caso. Sí, nos ha sorprendido y por supuesto lo hemos lamentado mucho porque el MSM ha ganado 2 elecciones en La Paz sin ayuda del MAS. Hemos ganado esas 2 elecciones antes de que el MAS sea gobierno. El MSM no le debe al MAS. Todo lo contrario, en todo este tiempo hemos apoyado el proceso de las elecciones porque tenemos una visión compartida del proceso histórico que está viviendo el país y que es de muy largo plazo. Pero por supuesto estas agresiones, estos ataques nos han parecido desmedidos, pero también, hay que decirlo, es parte de una estrategia electoral muy concreta, muy precisa, de ganar la elección en la ciudad de La Paz a cualquier precio, aún sea a través de Se le acabó el tiempo, le agradecemos, pero vamos a conocer ahora la opinión de Iván Arias sobre la ruptura de la relación política entre el MAS y el MSM. ¿A qué se debe esto? Quiero preguntarle acá a Luis un comentario. Muchos dicen que esto en realidad es una pelea de alcoba y que en realidad van a volverse a juntar, que esto es simplemente para tratar de ganar la clase media. Y como lo acaba de decir Luis, tienen una visión compartida con el actual gobierno. Es decir, eso hace prever, Luis, que mañana, pasado, después, cuando haya pasado el proceso electoral, otra vez los amores, porque tienen una visión compartida. Hay una ruptura compleja, hay una visión compartida, me refiero, Iván, no al gobierno, no a los liderazgos, no a las circunstancias coyunturales, sino un proceso muy largo que tiene que ver con la nueva constitución, que tiene que ver con el futuro largo del país, no con un gobierno, no con un liderazgo en concreto. Y por lo tanto, no hay ninguna estrategia que pueda basarse en los insultos y en las agresiones. Eso es parte, creo, de una visión política, de una forma de hacer política del pasado, donde te podías decir cualquier cosa y después juntarte, y de la cual yo no soy parte de ninguna manera. Muy bien, Alfredo Chávez, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en esta relación? El MAS ha negado rotundamente una reconciliación. Eso se rompió de una forma abrupta. No, sí, usted, Luis debe conocer, pues es de la estructura jerárquica del MSM, conoce muy bien lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el MSM ha decidido, antes de las elecciones municipales y prefecturales, romper el acuerdo. Y esto sabe muy bien él porque mismo Juan del Granado, cuando se tenían las tratativas hasta dónde se podía llegar en acuerdo político y en elecciones, por tanto, dijo, llegamos hasta las generales. Y no habló del escenario municipal ni prefectural. Y claramente, en ese momento, antes de las elecciones generales, por noviembre aproximadamente, se conocía de esta ruptura. Aquí no hay que inventar nada, ni hacer creo, una mayor abundancia del tema. Se conocía políticamente y lo que se ha visto es un escenario de victimización. Como si el MAS abruptamente rompiera un acuerdo, cosa que no es así. Evidentemente a nivel municipal se ha respetado el escenario que se tiene, los movimientos sin miedo, se ha dado muchísimos recursos económicos infelizmente desconocidos, pues en las obras más grandes que se tienen no se pone que el financiamiento va a gestionar el gobierno o a la fuente de financiamientos no se ponen recursos de la alcaldía, por ejemplo.
Pero igual, pese a todo, leales como somos, hemos estado hasta el último momento con ese acuerdo. Y el acuerdo terminó, y sale muy bien el Movimiento Sin Miedo y sale la población, terminó en diciembre del año pasado, y contamos con un escenario nuevo, un proceso que nosotros le hemos denominado proceso de cambio, revolución democrática cultural, al margen de los partidos tradicionales, rompiendo la estructura que ha habido hasta el momento, y sin duda alguna, eso tal vez no se ha entendido, pero queremos que la población conozca que aquí no hay malos ni buenos ni Dios de alcoba, es simplemente una visión de Estado diferente, creemos nosotros, que ha dado lugar a esta ruptura que ha sido, le reitero, ampliamente ya conocido. Ahora yo lo hago como portavoz del gobierno. Le agradecemos, pero... Mejor que no lo clonaron al Juan. No es clonar a Juan, no es clonar a Luis de Vila, no es otra cosa. Entonces creemos que ahí, lo que dice la personalidad es diferente, ¿no es cierto? Es diferente la personalidad de uno y el otro, y ha sido un momento diferente. Pues la fiscalización está llegando a conocerse, no por nosotros precisamente, ¿no? Lo que más de uno se pregunta es si esta es una ruptura real o estratégica, quizás rumbo a las elecciones de este 4 de abril, Jimena. Yo no me atrevería a dar una respuesta absoluta, pero creo que ya no necesita el MAS del Movimiento Sin Miedo como necesitaba hace unos años atrás. Es verdad que el Movimiento Sin Miedo construyó una representación política en el Departamento de La Paz, en particular en el municipio de La Paz, al margen del movimiento al socialismo de Evo Morales, pero el MAS necesitaba del Movimiento Sin Miedo en 2005 para afianzarse en el departamento que implica 1/3 del padrón electoral. Hoy La Paz ya es del MAS y de Evo Morales, ya no necesita el Movimiento Sin Miedo. Al revés, el Movimiento Sin Miedo, yo creo que en su alianza con el MAS ha perdido proyección nacional, en alguna medida se encasilla con la sede no se mueve en el departamento, y ahora, pensando en el futuro, necesita separarse del MAS. De otra manera, se constituyen nada más un apéndice, los representantes del Movimiento Sin Miedo pasan a ser del MAS, y como proyecto político pierde posibilidades, de tal manera que si prima la racionalidad política, el MAS no necesita el Movimiento Sin Miedo, y el Movimiento Sin Miedo se asfixia si se une al MAS. Deberían seguir separados. Habrá que preguntarles a ellos si hay posibilidades del sana-sana después del 4 de abril, viendo la composición del Consejo Municipal. Habrá que preguntarse si el mantenerse en el poder es una razón suficiente para abandonar un proyecto político particular al margen del MAS y de Evo Morales. Perfecto. Javier Zárate, ¿será que el MAS ya no requiere del MSM y es por eso que prescindió de ustedes? Quiero explicar un poco lo que comentaba con Juan. Yo no tengo la militancia partidaria en el Movimiento Sin Miedo, pero le transmitía comentarios de mucha gente y ciertamente coincidían con varios de los señalados aquí en la mesa. La cercanía ha generado una sensación de que efectivamente era el Movimiento Sin Miedo en esta relación con el movimiento al socialismo. Y evidentemente esta ruptura poco liviana, poco suave, que se ha producido inmediatamente después de la elección nacional, lógicamente ha generado una duda respecto a esto. En función a lo que conozco, evidentemente la ruptura es casi difícil de corregir, porque ha sido muy dura, ha sido torpe, yo creo que ha sido absolutamente torpe, los comentarios que se han vertido son casi de irreconciliación, porque la lógica de perdonar ese tipo de comentarios ciertamente ya no es mínimamente razonable. Y creo que esta sí es una opción para que el Movimiento Sin Miedo se plantee como una alternativa importante. Yo no creo que el Departamento de La Paz, la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto, sea tan masista como lo señala. Evidentemente, en las elecciones de diciembre se logró un 80%, pero ya estamos viendo cómo hay un retroceso importante en estas elecciones municipales y para gobernación. Ese espacio creo que todavía significan para el Movimiento Sin Miedo una posibilidad de proyección nacional en el futuro. Pero, Natalia, hemos visto también primero ríos de sangre que separaban a los políticos y después puentes que se construyen sobre los ríos de sangre, lo hemos visto.